Vamos a explicar los contenidos de la práctica correspondiente a polarización. Primero lo explicaremos aquí en la pizarra y luego lo veremos en el montaje experimental. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner a punto las de iluminación y la detección en nuestro banco óptico. Entonces, lo que vais a tener es una fuente de luz que emite en una longitud de onda, en un rango de longitudes de onda próximo a 532 nanómetros, lo veréis en tono verde, y lo que vamos a hacer es obtener, a partir de esa fuente de iluminación, obtendremos una onda plana. Lo vamos a hacer con el método de autocolimación, que es el mismo que hicisteis en la última parte de la práctica de difracción. Lo que vamos a hacer es colocar un diafragma circular con una abertura pequeña justo pegadito a la fuente, de forma que lo que vamos a hacer es colimar la luz que sale de ese agujero. Para colimar lo que haremos será colocar una lente positiva, una lente convergente, de forma que su foco objeto coincida justo con la posición del diafragma. Entonces, ¿cómo sabremos que la lente está posicionada a la distancia adecuada del diafragma? Pues con ayuda de un espejo, ¿vale? De forma que si estamos a la distancia adecuada, lo que va a hacer la lente es producir un haz plano a partir de este haz esférico de luz que sale de ese agujero pequeñín, de forma que cuando llegue al espejo, el espejo la devolverá y nosotros veremos aquí en el plano del diafragma el reflejo, ¿vale?, como un punto de iluminación pues lo más pequeño posible, ¿no? Entonces lo que haremos será mover la lente hacia adelante o hacia atrás hasta que el reflejo producido por el espejo lo veamos en el plano del diafragma lo más pequeño posible. Igual tenéis que inclinar un poquito el espejo, ¿vale?, en lugar de dejarlo perfectamente perpendicular, para que así, ¿vale?, el reflejo se forme en un punto del plano diferente justo al agujero y lo podáis observar con claridad, ¿vale? Esto en cuanto a la iluminación. Lo que haremos después para el resto de la práctica, una vez que situemos la lente en condiciones, ¿vale? Ojo, esa lente ya no se va a mover y entonces ya tendremos nuestro haz plano de iluminación. Entonces, por aquí en medio ya veremos que dependiendo del apartado de la práctica meteremos pues polarizadores o láminas retardadoras o desfasadoras, pero lo que al final tendremos que hacer es detectar la cantidad de luz que tengamos a la salida de todos los elementos que pongamos en el banco óptico. Para detectar la luz lo que vamos a tener es un detector aquí conectado a un voltímetro. ¿Vale? Entonces este detector lo que va a hacer es transformar la energía lumínica, la intensidad lumínica, ¿vale?, en voltios, lo vamos a leer en voltios. Para nosotros entonces lo que aquí leamos en voltios va a ser equivalente a la intensidad detectada. Entonces este detector veréis que tiene una abertura muy pequeñita, ¿vale? Entonces lo que haremos será colocar una lente, uy, la he puesto muy pequeña, colocar una lente de forma que la lente converja a este haz para que la luz entre por el agujero pequeñito del detector. Así tendremos configurada nuestra detección. Una vez hecho esto, ¿vale?, lo que haremos será las diferentes partes de la práctica con diferentes elementos entre el haz de iluminación, entre el sistema de iluminación y el sistema de detección. En el apartado 1 de la práctica tendréis que comprobar la ley de Malus, que nos dice qué intensidad se transmite a través de un polarizador lineal dependiendo de qué dirección tenga la polarización incidente. Para eso tendremos en el montaje experimental dos polarizadores lineales, ¿vale? El primer polarizador, P1, con el eje de transmisión, su eje de transmisión en una dirección determinada, la que sea, que lo que va a hacer es que tengamos aquí luz polarizada linealmente en la dirección de ese eje de transmisión. Y tendremos un segundo polarizador, P2, de forma que si aquí tenemos
la luz con una cierta intensidad I sub 0, al atravesar el segundo polarizador, si el segundo polarizador tiene su eje de transmisión paralelo al primero, toda la polarización lineal pasará a través toda la intensidad pasará a través del segundo polarizador y tendremos aquí a la salida I sub 0. ¿Vale? Para cualquier otra orientación del eje de transmisión del segundo polarizador, tendremos a la salida una intensidad que ya no será la incidente, ya no será I sub 0, sino que vendrá multiplicada por el coseno cuadrado de teta, siendo teta el ángulo que forma el eje de transmisión del segundo polarizador con la polarización incidente. Por ejemplo, si tenemos esta situación, el primer polarizador nos está dejando la luz polarizada linealmente en dirección horizontal, ¿vale? Y supongamos que tenemos el eje de transmisión del segundo polarizador formando un ángulo teta con esa polarización incidente en el segundo polarizador. Entonces la intensidad ya no será la intensidad incidente, sino que será menor, ¿vale? Y tendrá que ver con este ángulo de aquí. De esa manera lo que vamos a hacer es medidas para diferentes orientaciones del eje de transmisión del segundo polarizador y después lo que haremos será representar gráficamente la relación entre la intensidad de salida con el ángulo que forma el eje de transmisión del polarizador con la polarización incidente, de forma que daros cuenta que esa relación, según la ley de Malus, es una recta que tiene pendiente 1 y término independiente 0. En el apartado 2 de la práctica, lo que vamos a hacer es utilizar el concepto del ángulo de Brewster para averiguar cuál es el índice de refracción de una lámina de metacrilato. Si nosotros tenemos aquí luz incidente, ¿vale? De forma que tengamos una polarización que sea composición de dos componentes perpendiculares entre sí, como hemos visto en teoría, cuando esa luz incide en una superficie de separación de dos medios de índice de refracción, vamos a dibujarla normal a la superficie, que sería esta más o menos. En la reflexión, cuando la incidencia se hace en un determinado ángulo, que se denomina ángulo de Brewster, en la reflexión solo nos queda la componente perpendicular al plano de incidencia, ¿vale? Es decir, cuando incidimos con ángulo de Brewster, en la reflexión solo tenemos la componente perpendicular al plano de incidencia, la componente paralela de la polarización se anula. En la luz transmitida tendremos ambas componentes, paralela y perpendicular. El ángulo de Brewster, ese ángulo de incidencia tan particular, depende del índice de refracción del medio de llegada y del índice de refracción que tengamos a la entrada. Entonces, en nuestro caso, lo que vamos a hacer es este experimento, vamos a tener el índice de refracción de entrada será el aire, y lo que vamos a hacer es tener aquí una lámina de metacrilato con un cierto índice de refracción N', que es el que tenemos que averiguar. Y para averiguarlo, lo que haremos será incidir con un haz que solamente tenga polarización paralela al plano de incidencia. Fijaros que si aquí solo tenemos la componente de la polarización paralela al plano de incidencia, la perpendicular no está, no tenemos polarización perpendicular, entonces no tendremos haz reflejado, sino solamente tendremos haz transmitido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a conseguir en nuestro montaje experimental, ¿vale? Vamos a conseguir que con nuestro polarizador P1 colocado en el montaje tengamos a la salida solamente polarización paralela al plano de incidencia, solamente esta componente de la polarización, de forma que al incidir en nuestra lámina
realmente nos interesa la reflexión en esta primera superficie. Lo que haremos será observar aquí, pondremos un folio, por ejemplo, en blanco o una pantalla blanca para ir viendo cómo es la intensidad de la luz reflejada. E iremos girando la lámina. Cuando hayamos girado la lámina de forma que el ángulo de incidencia sea el ángulo de Brewster, aquí en nuestra pantalla o en nuestro folio veremos que no hay intensidad reflejada, o por lo menos que se atenúa mucho. Tenemos que encontrar el mínimo de intensidad reflejada. Para eso, repito, tendremos que mover la inclinación de nuestra lámina de metacrilato y también probablemente tendremos que mover el eje de transmisión del primer polarizador, ¿vale? Para asegurar que aquí tengamos polarización solamente con componente paralela al plano de incidencia. Entonces tendremos que hacer los dos movimientos, girar la lámina de metacrilato y girar el eje de transmisión del polarizador hasta que aquí veamos que tenemos intensidad reflejada 0. En el tercer apartado de la práctica, además de los dos polarizadores lineales, vamos a usar una lámina desfasadora, en concreto una lámina lambda cuartos. Como hemos visto en teoría, que ese tipo de láminas introducían un desfase entre las dos componentes de la polarización de más o menos pi medios. Entonces, lo primero que tendremos que hacer en el apartado será averiguar cuáles son las líneas neutras de la lámina desfasadora. Para eso lo que haremos será colocar los dos polarizadores lineales, P1 y P2, de forma que sus ejes de transmisión estén en horizontal y en vertical, es decir, formando 90 grados entre sí. ¿Vale? Polarizadores cruzados, de forma que sabemos que aquí entonces la intensidad a la salida va a ser nula. Si colocamos en medio nuestra lámina desfasadora, lo que haremos será girarla hasta conseguir que aquí tengamos de nuevo intensidad nula. En esa situación tenemos las líneas neutras de la lámina desfasadora justamente paralelas a los ejes de transmisión de ambos polarizadores. En este caso no vamos a tener en cuenta cuál es la línea neutra rápida y cuál es la línea neutra lenta. Entonces, tal y como hemos visto en clase de teoría, una manera de conseguir luz polarizada elípticamente es con un polarizador lineal y con una lámina lambda cuartos. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar el primer polarizador, P1, y a continuación la lámina lambda cuartos, de forma que, si suponemos que las líneas neutras de la lámina están aquí, si nosotros tenemos el eje de transmisión del polarizador P1 formando un cierto ángulo con cualquiera de las dos líneas neutras, a la salida tendremos luz elípticamente polarizada. De lo que se trata es de tener diferentes situaciones, de forma que cuando nosotros vamos variando el ángulo que forma el eje de transmisión del primer polarizador, es decir, el ángulo que forma, tenemos aquí las líneas neutras de la lámina. Aquí tendremos incidiendo en la lámina un haz de luz polarizado linealmente en una cierta dirección, la que nos haya dejado el polarizador P1. Esta polarización lineal tendrá dos componentes. Una de las componentes se va a propagar con el índice de refracción correspondiente a una de las líneas neutras, mientras que la otra componente del campo eléctrico se va a propagar con el índice de refracción correspondiente a la otra línea neutra. De forma que la lámina lo que va a hacer es introducir entonces un desfase entre la componente, entre estas dos componentes de la polarización, un desfase que va a ser igual a más menos pi medios, y eso es lo que nos va a producir al final luz elípticamente polarizada. Dependiendo de cuánto sea el valor de este ángulo, lo que tendremos a la salida será
que el campo eléctrico con polarización elíptica describe entonces una elipse y de este ángulo de aquí va a depender la excentricidad de la elipse, tal y como tenéis en el guión. ¿Vale? La excentricidad depende del ángulo que forma la polarización incidente con las líneas neutras de la lámina. De forma que, por ejemplo, si este ángulo, como hemos visto en teoría, es de 45 grados, aquí la polarización, la elipse, en realidad es un círculo, ¿no? Y tenemos polarización circular. Acordaros que la excentricidad es la relación que hay entre los ejes mayor y menor de la elipse. Excentricidad 1 es polarización circular, ¿vale? Distinto de 1 tendremos polarización elíptica. Estos son los elementos para configurar el haz de incidencia, el haz plano, con el método que decíamos de autocolimación. Entonces tenemos aquí el diafragma, una lente y aquí tenemos un espejo plano. De forma que lo que tendremos que hacer es mover la posición relativa entre la lente y el diafragma, mover la lente en este caso. Veis que conforme la voy moviendo, el reflejo que se ve ahí en la parte superior, ¿vale?, provocado por el espejo plano, veis que se va volviendo cada vez más pequeñito. Si me paso de la posición, ¿vale?, entonces empieza a agrandarse otra vez. Me tengo que quedar con la posición de la lente que me dé el tamaño en el plano del diafragma del reflejo más pequeño. Una vez tenemos el sistema de iluminación, quitamos el espejo, nos quedamos solo con el diafragma y la lente, y para la detección nos ayudaremos de una lente y un detector. El detector veréis que es muy pequeñito, tiene un agujerito aquí en la parte central y entonces nos ayudaremos con esta lente para focalizar la luz que llega para que entre lo máximo posible dentro del agujero, de forma que midamos la lectura de la intensidad que se obtiene con el voltímetro. Estos son los tres elementos que vamos a utilizar a lo largo de la práctica. Dos son polarizadores lineales y uno es una lámina lambda cuarto, la reconoceréis porque hay una etiquetica aquí que pone lambda cuartos. Entonces, lo que es el elemento, o bien polarizador o bien la lámina lambda cuartos, está dentro de un soporte circular que a su vez está montado sobre una escala graduada, de forma que podéis girar el elemento midiendo cuánto estáis girando. Hay que tener un poco de cuidado porque puede haberse movido dentro del soporte el polarizador, con lo cual que estéis con la aguja marcando 90 grados no quiere decir que el eje de transmisión esté exactamente a 90. Por eso en algunos apartados de la práctica en los que sí que determináis bien cuándo el polarizador está en horizontal o cuándo el polarizador está en vertical, os pone específicamente en el guión que anotéis la lectura de la escala en ese preciso momento. Como siempre, todos los elementos del banco tienen que estar aproximadamente a la misma altura, ¿vale?, para que la luz entre por cada uno de los elementos. Para el apartado 1 de la práctica, el de comprobar la ley de Malus, vais a tener que situar entre el haz de iluminación y el de detección los dos polarizadores lineales. Entonces, mediréis siempre en el voltímetro cuál es la intensidad que llega al detector a la salida del segundo polarizador cuando vamos inclinando el eje de transmisión del segundo polarizador con respecto al del primero. Veis que llega un momento que tenemos intensidad mínima cuando ambos polarizadores están cruzados, ¿vale?, es decir, sus ejes de transmisión a 90 grados, y tendremos intensidad máxima cuando ambos polarizadores tengan sus ejes de transmisión paralelos entre sí. De forma que lo que vamos a hacer es ir variando en este segundo polarizador, midiendo cuál es, mediante las escalas de ambos polarizadores, cuál es el ángulo que forma el eje de transmisión del segundo polarizador con la polarización de la luz incidente, simplemente haciendo la medida relativa entre las dos escalas y midiendo para cada posición cuál es la intensidad que tenemos en el voltímetro. Para la segunda parte, la del ángulo de Brewster, tendréis solamente el primer polarizador y una lámina de metacrilato que veis que está montada en un soporte giratorio. Es importante que el soporte lo giréis
agarrando de la escala graduada, ¿vale? Que no giréis la lámina con respecto al soporte para poder realizar las medidas correctamente. Entonces empezaremos con incidencia perpendicular, ¿vale? Es decir, el haz perfectamente perpendicular a la lámina. Lo veremos porque el reflejo producido por la lámina se situará justo en el centro del diafragma, y después lo que haremos será inclinar la lámina, de forma que nos vamos a fijar en la luz reflejada, ¿vale? Que incidirá en la pared, ahí al fondo. Voy a apagar las luces para que lo veáis un poquito mejor. ¿Vale? Entonces veis ahí esa zona de luz verde, esa lámina es la intensidad de la luz reflejada por la primera cara de esta lámina de metacrilato. Entonces veis que cuando yo giro la lámina, ¿vale? Hay un momento en que esa reflexión se anula. Si sigo girando, vuelve a aparecer, ¿vale? Ese momento en el que la reflexión se anula significa que estamos con la luz incidiendo en ángulo de Brewster, y que además el polarizador lo tenemos de forma que la luz incidente en la lámina está polarizada horizontal, que en este caso es paralela al plano de incidencia. Si el polarizador no lo tenemos bien dispuesto, ¿vale? Veréis que por mucho que inclinéis la lámina, no conseguís anular la reflexión para ningún ángulo de incidencia, ¿vale? Es decir, tendremos que afinar los dos giros. Primero, la orientación del eje de transmisión del polarizador, y combinarlo con la inclinación de la lámina hasta encontrar la extinción. Para el apartado 3 tendremos que introducir la lámina lambda cuartos entre los dos polarizadores, de forma que a la salida de la lámina lambda cuartos tengamos polarización elíptica. La excentricidad de la elipse que tengamos a la salida va a depender de qué ángulo forme el eje de transmisión del primer polarizador con respecto a las líneas neutras de la lámina. En este caso, el segundo polarizador vamos a utilizarlo solo como analizador, es decir, para analizar cómo es esta luz polarizada elípticamente que sale de la lámina lambda cuartos. Si os fijáis, cuando yo voy girando este polarizador, puedo encontrar dónde es la intensidad máxima y dónde es la intensidad mínima, que corresponderá precisamente a los ejes mayor y menor de la elipse.